¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tiene que ver un pleito religioso de hace 500 años con las escuelas públicas de hoy? ¿O con la idea de la separación de poderes en muchas democracias? Suenan loco, ¿no? Pero la Reforma Protestante fue mucho más que un cisma en la Iglesia. Fue un evento que rediseñó el mundo como lo conocemos. Vamos a ver cómo pasó. Para entender la que se venía, hay que escuchar esta confesión, que es tremenda. Y no la dijo un crítico, no, la dijo un cardenal católico. Prácticamente admite que muchísimas de las tradiciones más sagradas de la Iglesia, el incienso, las vestimentas, todo eso, en realidad venían de prácticas paganas. Esta sola frase ya nos muestra que había una grieta muy profunda que llevaba siglos formándose. Y es que, mucho antes de que Lutero clavara nada en una puerta, la Iglesia Católica Romana ya se enfrentaba a unos problemas internos gravísimos. Problemas que, básicamente, prepararon el terreno para una rebelión espiritual en toda regla. A ver, ¿cómo fue que el Papa llegó a tener tanto poder como un rey? Pues resulta que gran parte de esa autoridad se construyó sobre documentos que hoy sabemos que eran falsos. Fraudes como la famosa donación de Constantino se usaron por siglos para justificar el poder terrenal del papado. Si a eso le sumamos crisis de imagen brutales, como tener a 2 y a veces 3 papas excomulgándose entre ellos, pues es fácil entender por qué la gente empezaba a perder la confianza. Y para la época del Renacimiento, los papas ya actuaban más como emperadores que como pastores espirituales. Pensemos en alguien como Julio II, al que llamaban el Papa Guerrero. Estaba mucho más preocupado por comandar ejércitos y por construir obras faraónicas como la Basílica de San Pedro, que por guiar a su rebaño. El poder y la gloria de este mundo se habían vuelto la prioridad número 1. Y ojo, esa crisis no era solo cosa de la cúpula, ¿eh? En la vida diaria de la gente común, la fe se había convertido en un negocio, y de forma escandalosa. Este testimonio del español Alfonso de Valdés lo deja clarísimo. El acceso a los sacramentos o hasta a un entierro digno dependía de cuánto dinero tenías. La salvación parecía que estaba en venta. Y el negocio más grotesco de todos era el de las reliquias sagradas. Y si lo anterior sonaba mal, miren este mercado de milagros. El fraude era tan descarado que se volvió una competencia. A ver, ¿quién tenía la verdadera cabeza de Juan el Bautista? Varias iglesias decían tenerla. Había tantos pedazos de la verdadera cruz que se podría haber construido un barco. Y ni hablar de los cientos y cientos de supuestos dientes de leche de Jesús. La fe era un negocio. Y la moneda de cambio era la superstición. Y en medio de toda esta crisis, aparece un monje agustino, un hombre cuya propia lucha espiritual interna iba a encender la mecha de una revolución mundial. Martín Lutero no empezó queriendo cambiar el mundo. Para nada. Era un monje profundamente atormentado. La teología de su época le exigía confesar cada uno de sus pecados, pero él vivía con un miedo paralizante. ¿Y si se olvidaba de uno solo? Un mínimo error podía costarle la salvación eterna. Cuentan que agotaba a sus confesores, pasaba horas y horas, pero nunca encontraba paz. La solución le llegó de golpe, mientras estudiaba la Biblia en la torre de su monasterio. De repente, lo vio todo claro. La justicia de Dios no era un estándar imposible que él tenía que alcanzar, sino un regalo que simplemente tenía que aceptar. La salvación no se ganaba con rituales ni con confesiones sin fin. Era un don, gratuito, que se recibía solo por tener fe. Para un hombre que vivía al borde del abismo, fue como si, por fin, pudiera volver a respirar. Y fue esta nueva revelación lo que lo puso en un curso de colisión directo con la Iglesia. El Papa León X necesitaba una cantidad brutal de dinero para terminar la Basílica de San Pedro, así que autorizó una venta masiva de indulgencias. Vendedores como un tal Johann Tetzel usaban tácticas de venta súper agresivas, con eslóganes como «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio sale». Para Lutero, esto era una blasfemia total. Estaban vendiendo un regalo que Dios daba gratis. Su respuesta, las famosas 95 tesis, no buscaban empezar una nueva iglesia, buscaban iniciar un debate para reformar la que él tanto amaba. Pero el debate que Lutero desató no era sobre pequeños puntos de doctrina. No. En el fondo, todo se reducía a una sola pregunta, una pregunta revolucionaria. ¿Quién tiene la autoridad final en asuntos de fe? Y aquí
Aquí está el corazón de todo el conflicto. Por un lado, la Iglesia decía que la autoridad venía de 3 fuentes: la Biblia, la tradición y las decisiones del Papa. Pero los reformadores llegaron con una idea radical: la única autoridad es la Biblia. Punto. Este principio, conocido como sola escritura, solo la escritura, significaba que cualquier persona, en teoría, podía leer la Biblia y usarla para cuestionarlo todo, incluso al mismísimo Papa. Entonces, con esta nueva regla de sola escritura en la mano, los reformadores empezaron a desafiar, una por una, doctrinas que llevaban siglos establecidas. La Iglesia decía que había que someterse al Papa. La Biblia, respondían ellos, dice que la única cabeza es Cristo. ¿La Iglesia enseñaba que la salvación se ganaba con obras y sacramentos? No, la Biblia dice que es solo por gracia. Desde el sacrificio de la misa hasta la veneración de los santos, todo se puso bajo el microscopio de las Escrituras. Y aquí es donde la historia se pone realmente increíble. ¿Cómo es que un debate teológico sobre la autoridad de la Biblia terminó transformando la educación, la política y hasta la ciencia? Vamos a conectar los puntos y vamos a ver que los efectos llegan literalmente hasta hoy. El primer gran legado nace directamente de esa idea de sola scriptura. Pensemos en la lógica por un segundo. Si la Biblia es la única autoridad y cada persona es responsable de su fe directamente ante Dios, ¿qué es lo primerísimo que esa persona necesita? Pues que todo el mundo sepa leer, claro. Esta idea que hoy nos parece obvia, en ese momento fue revolucionaria. Impulsó movimientos masivos de alfabetización en todos los países protestantes. Reformadores como Juan Calvino fundaron academias y universidades como la de Ginebra con el objetivo de educar no solo a los sacerdotes, sino a toda la gente. Y con eso, sin saberlo, estaban sentando las bases de la educación pública moderna. El segundo legado tiene que ver con la política y nace de una visión muy particular de la naturaleza humana. Para los reformadores, la Biblia enseñaba una lección muy clara. Los seres humanos, incluso los que tienen las mejores intenciones, son imperfectos y se corrompen muy fácil con el poder. Y si el poder absoluto corrompe absolutamente, como ellos sentían que había pasado con el papado, entonces la solución lógica es que ninguna persona o grupo tenga poder ilimitado. Esta desconfianza profunda en el poder concentrado influyó directamente en pensadores políticos posteriores, como los puritanos ingleses y más tarde en los padres fundadores de Estados Unidos, que diseñaron todo un sistema de frenos y contrapesos para dividir y limitar el poder del gobierno. Y finalmente, el tercer gran legado, que transformó la ciencia. En lugar de ver el mundo físico como una mera distracción del mundo espiritual, los reformadores lo interpretaron de otra forma. Es la creación de Dios, algo que, según el Génesis, la humanidad tiene el mandato de estudiar y administrar. Esto cambió las reglas del juego. El mundo natural ya no era algo de lo que había que escapar, sino la obra de Dios, digna de ser estudiada y entendida. Esta cosmovisión le dio un impulso tremendo a la observación empírica y a la investigación, liberando a la ciencia de las viejas ataduras de la filosofía medieval. Y no es casualidad que, como resultado, la revolución científica floreciera de manera increíble en las naciones protestantes del norte de Europa. Y ese legado es sorprendentemente duradero. No es coincidencia que, incluso hoy, más del 90% de las mejores universidades del mundo estén en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, naciones cuyas instituciones educativas fueron forjadas directamente por estas ideas de la Reforma. Así que ahí lo tenemos, desde la forma en que nos educamos y cómo organizamos nuestros gobiernos, hasta cómo investigamos el universo, los ecos de un monje alemán y su martillo siguen resonando con una fuerza increíble. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué otras maneras este antiguo debate sigue silenciosamente moldeando el mundo en que vivimos hoy?